Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Vamos a retomar algunos de los temas que ya no tuvimos oportunidad de ver la semana pasada por esta cuestión de la evaluación. Sin embargo, son temas bastante extensos, entonces el día de hoy vamos a tratar de manera muy resumida lo que es la parte de la anatomía y fisiología del ojo y de lo que es el oído, o en este caso la vista y lo que es la audición. Recuerdo que yo les hice una pregunta en donde ustedes tenían que resolver, analizar qué órgano, o en este caso qué sentido era el más importante para ustedes. Evidentemente la mayoría me describió que pues no podía prescindir uno del otro, que todos eran importantes y pues me dieron o ahondaron de acuerdo incluso hasta a su experiencia cuál es el órgano más importante para ustedes. Y efectivamente, he de decirles que todos los sentidos son importantísimos. Básicamente, pues uno, les decía yo, no puede prescindir del otro, están como interconectados con toda la finalidad de que nosotros tengamos un desarrollo, pues ya vamos a hablarlo personal y social de una manera normal dentro de nuestro contexto, ¿vale? Sí es complicado, sí existe esa paradoja que nos dice cuál es el órgano más importante en función de que pues hay personas que efectivamente no tienen alguno de ellos, ustedes lo saben, habrá personas que no ven, habrá personas que son sordas, habrá personas que son sordomudas. Entonces sí es un gran dilema el poder nosotros establecer en caso de que nos falte algún sentido, cómo es que nosotros pudiéramos sobrevivir sin él o cómo es que podríamos sobrevivir mejor con uno que con otro, ¿vale? Yo de mi perspectiva que les puedo mencionar, esta situación también en su momento me la preguntaron a mí cuál era para mí el órgano más importante y pues evidentemente yo hablé con base a mi experiencia, que es lo que yo les decía, ¿no? La vista. Yo sufro, por ejemplo, de miopía y astigmatismo y híjole, o sea, es para mí un martirio a veces el ya no poder ver bien o sin mis lentes de plano yo ya no percibo las cosas. Entonces, para mí es importantísima mi vista, ¿no? Pero bueno, son situaciones que cada uno irá analizando en un sentido más realista, en un sentido más vivencial, ¿no? Y bueno, pues hablando de lo que es la vista, pues vamos a hablar de un poquito acerca de la anatomía de lo que es la vista. Ustedes ya hicieron un álbum de esto, ya tienen la noción, incluso ya hicieron pues básicamente un esquema de cada uno de los sentidos. Entonces aquí se nos va a facilitar un poquito todo lo que vamos a estar platicando. No vamos a abordar todos los temas porque, insisto, son muy extensos, no acabaríamos. Nuestro temario es muy extenso, entonces con base a lo que ustedes ya trabajaron desde casita, solo vamos a dar un breve repaso, ¿vale? Y bueno, pues vamos a empezar con algunos de las partes del ojo, que es lo que hablábamos. ¿Vale? Y esto implica algunas y las de las más importantes. Pues en primera instancia podemos mencionar que es la córnea, ¿no? La córnea es como que la estructura de las más importantes. Nos menciona que la luz entra en el ojo a través de la córnea. Pues es una capa transparente y curvada situada delante del iris y de la pupila, además de actuar como una capa protectora de la parte frontal del ojo. La córnea también ayuda a concentrar la luz sobre la retina en la parte posterior del ojo. La córnea es, digamos que la parte como más grande, más voluminosa y de las más importantes, porque pues aquí lo menciona, ¿no? Es por donde, de algún modo es por donde entra la luz y donde empieza a haber todo ese procesamiento que va desde la córnea hasta el nervio óptico hasta transformarlo en una imagen, ¿vale? Entonces, esta parte esencial. Después de pasar por la córnea, la luz atraviesa, esa luz de la que hablamos, atraviesa por la pupila, que es el punto negro situado en el centro del ojo, que si ustedes ahorita pueden observar mi ojo, esa es la pupila, ¿vale? Viene el iris es el área circular coloreada del ojo que rodea la pupila. Controla la cantidad de luz que entra en el ojo. El iris permite que entre más luz haya en el ojo,
agranda o dilata la pupila. Cuando el ambiente está oscuro y deja que entre menos, es decir, contrae o reduce el tamaño de la pupila. Y en este caso es cuando hay más luz. Así pues, la pupila se dilata y se contrae como la apertura de una lente de cámara cuando la cantidad de luz en el entorno inmediato cambia, ¿vale? Estamos hablando que el iris se va a hacer más grande o se va a hacer más pequeño dependiendo también de la luz que entre a la misma. Estamos hablando de lugares oscuros o de lugares más luminosos o lugares más claros. ¿Qué pasa en casos como cuando hay una adicción o pues vamos a hablarlo, algún consumo de alguna sustancia de por medio? Pues aquí estamos hablando de que la pupila también se va a dilatar. Es muy notorio cuando ustedes ven en una persona, por ejemplo, que consume marihuana, cómo está la pupila dilatada o bajo los efectos de cualquier otra sustancia, ¿vale? Posteriormente viene la retina, que contiene las células que perciben la luz o los fotorreceptores y los vasos sanguíneos que las nutren, ¿vale? Es la parte más sensible de la retina, es el área pequeña llamada mácula, que contiene millones de fotorreceptores estrechamente compactados entre sí, denominados conos. La gran cantidad de fotorreceptores presentes en la mácula genera una imagen visual detallada. Ven aquí, a partir de que nosotros empezamos a hablar desde la córnea, el iris, la pupila y demás, estamos hablando que nosotros ya vamos a tener como tal la creación de una imagen, que es lo que nosotros vemos todos los días, ¿vale? Bueno, también nos menciona que detrás del iris se encuentra el cristalino, que cambia de forma para enfocar la luz sobre la retina. A través de la acción de pequeños músculos denominados músculos ciliares, el cristalino se vuelve más grueso para enfocar los objetos cercanos. Vean, al nosotros describir cada una de estas partes del ojo, pareciera que estamos hablando de una cámara fotográfica, de la que comúnmente utilizamos en nuestro celular o, en este caso, una cámara fotográfica profesional, ¿vale? Cada fotorreceptor está conectado a una fibra nerviosa y las fibras nerviosas de los fotorreceptores se empaquetan entre sí para formar el nervio óptico. El disco óptico, pues digamos que es la primera parte del nervio óptico que se encuentra en la parte posterior del ojo. El nervio óptico, chicos, digamos que va a conectar desde lo que es pues esta parte del ojo hasta la parte trasera. Estamos hablando de la parte de atrás, casi lo que es nuestra nuca. Y precisamente por eso pasa, a través del nervio óptico es que sucede este tipo de situaciones, que cuando nosotros nos caemos o nos llegamos a pegar en la parte, digamos que yo hago esto y me pego en la parte de atrás, ¿qué pasa? De repente siento como borroso, ¿no? Así como que ching, ya se me nubló, ya se me borró la vista por un golpe en la cabeza y ustedes dirán, bueno, pues si el ojo lo tengo acá y mi golpe fue acá, ¿por qué estoy sintiendo esa sensación de mareo o en este caso pues de que se me borró la imagen? Pues precisamente por eso, porque el nervio óptico está ligado básicamente a nuestro cerebro. Y el cerebro, pues recuerden que es el primer órgano, bueno, estamos hablando del sistema nervioso central, que también es el que está recibiendo todas estas señales de las que nosotros estamos hablando para generar una imagen y que de esa manera nosotros podamos ver. De hecho, digamos que un ejemplo muy claro de esto que les menciono es en esas novelas o películas, no sé si les ha pasado, que van, por ejemplo, en el caballo, ¿no? Que van en el caballo y de repente, ¡fum!, se cae la chava del caballo y se pega en la cabeza y se queda ciega o se queda ciego, según sea el caso. Entonces eso es asociado a eso, a que el nervio óptico es digamos que el transmisor de toda esa señal para la cual o por la cual nosotros podemos ver y podemos visualizar imágenes y podemos hacer una interpretación como tal de lo que estamos percibiendo a nuestro alrededor, ¿vale? Entonces vean, nervio óptico importantísimo. Sí es bien importante que ustedes en ese sentido se cuiden mucho. ¿Por qué? Porque efectivamente no es de película, no es de novela. Sí puede ser muy real que si yo tengo un golpe muy fuerte en la parte de acá, sí tenga problemas de visión, porque ahí es en donde está conectado el nervio óptico, la parte trasera, que es pues, de la nuca hacia nuestro ojo, ¿vale? Y bueno, vamos a ver,
Otro elemento importante son los fotorreceptores de la retina que convierten la imagen en impulsos eléctricos y son transmitidos al cerebro por el nervio óptico, que es lo que les decía, ya me adelanté. Y hay dos tipos principales de receptores. Aguas, estos receptores son los que van a transmitir, como su nombre lo dice, van a recibir la información para que nosotros podamos tener una imagen, ¿vale? Y estos receptores son los conos y los bastones, ¿vale? Los conos son los encargados de la agudeza visual, la visión central fina y la visión en color, y se agrupan principalmente en la mácula, que ya también hablamos hace rato de la mácula, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos una agudeza visual, es decir, que podemos ver a gran distancia, que podemos ver a largas distancias y demás, pues eso se debe a que los conos están teniendo como tal una transmisión de información adecuada hacia el sistema nervioso central y que nosotros podamos tener una buena recepción también en imagen. En mi caso, yo reitero nuevamente, no, los conos no están haciendo una buena transmisión de señal porque yo no tengo una buena vista hacia lo lejos, ¿vale? O sea, si a mí me ponen algo hacia lo lejos y si eso le sumamos en la oscuridad y demás, uff, o sea, les puedo asegurar que no veo nada. Y los bastones son los encargados de la visión nocturna y de la visión periférica lateral, es decir, que yo tengo, cuando llamamos de reojo, ¿no? O sea, que yo pueda estar así, pero como que viendo lo que está pasando a mi lado. Los bastones se encargan de eso, ¿vale? Y bueno, en este caso son más numerosos que los conos y tienen una sensibilidad a la luz mucho mayor, pero no perciben el color ni contribuyen a la visión central detallada. A diferencia de los conos, que si estamos hablando de percepción a color, los bastones estamos teniendo mayor, digamos que transmisión de información en lo que nosotros podemos ver en la oscuridad, ¿vale? Si nosotros estamos yendo en la noche y a veces por esa misma percepción o agudeza visual que estamos teniendo, es que vamos a poder percibir algunas imágenes estando en la noche. Me imagino yendo caminando, bueno, ustedes chicos que han ido a los bailes, ¿no? Por ejemplo. Me imagino que de repente tienen la facilidad de detectar que al lado hay un árbol, que al lado hay se me fue un poste, alguna imagen que evidentemente su vista, por mucho que haya oscuridad, pueden determinar o pueden detectar, ¿vale? Y bueno, en ese sentido nos quedamos con estas partes, son como las más importantes y de aquí nos vamos a pasar a lo que es la percepción de color, chicos. Ya hablamos un poquito a raíz de lo que son los conos y los bastones, que son los receptores o los fotorreceptores para que podamos nosotros transformar lo que percibimos a través de estímulos visuales en una imagen que ya podamos reconocer y que evidentemente dé como resultado la visión. ¿Vale? Y bueno, ¿qué nos dice de la percepción del color? Pues menciona que en el ambiente, en el contexto existen, bueno, en este caso del ojo, existen millones de células especializadas en detectar las longitudes de ondas procedentes de nuestro entorno, ¿vale? Estas células, les decía yo, son los conos y los bastones, que van a recoger diferentes elementos del espectro de la luz solar o en este caso impulsos eléctricos o lo que yo les mencionaba de la luz que incluso se puede percibir de la oscuridad, ¿vale? Obviamente una vez que se recoge esto se transforman en impulsos eléctricos, son enviados al cerebro a través del nervio óptico, que es lo que yo mencionaba hace rato, y pues el cerebro automáticamente va a hacer con esto que se concrete lo que es la visión, ¿vale? O sea, la parte que se encarga, que en este caso es el lóbulo occipital del cerebro, es la parte que se encarga de que nosotros podamos tener visión. Entonces es ahí donde se va a concentrar toda esa información de la que nosotros hablamos, que se transmite a través de los conos, los bastones y que pasa por el nervio óptico para que en ese sentido nuestro cuerpo, nuestro cerebro sea consciente y pueda percibir como tal el color. Es así como nosotros percibimos el color, chicos, a través de estos fotorreceptores. Y en realidad es como un juego de, ¿cómo decirles? Como un juego en el que nuestro órgano, nuestro sentido de la vista recoge información, la interpreta, la analiza, la manda a través del nervio óptico, el cerebro la recoge y el cerebro la transforma como tal en visión, en imágenes que nosotros podemos estar viendo a color o en este caso bajo la oscuridad en tonos grisáceos o pues como tal en blanco y negro, ¿vale? Evidentemente la estructura
del ojo es muy diferente en los animales, por ejemplo, ¿no? Se tiene la teoría, digo, no me atrevo yo a asegurarlo, desconozco, de que los animalitos, en este caso los perros, pues ven como en blanco y negro y tienen una agudeza visual, a pesar de que ven en blanco y negro muy, pues muy grande. De ahí que ustedes asocian a que si están ladrando mucho es porque vieron algo incluso a lo lejos, ¿no? Incluso asociado a cuestiones hasta paranormales. Pero bueno, esas son teorías que nosotros pues no sabemos, no nos constan. Y de ahí, chicos, pues nos pasamos a lo que es la teoría de la visión de Mar, ¿vale? Mar básicamente fue o estuvo haciendo estudios con respecto a cómo lograr crear un programa que pudiera ser una especie de ordenador que pudiera transmitir las imágenes y que nosotros las pudiéramos como tal codificar y a su vez almacenar, creando en ello pues una especie de imagen que pudiera quedarse grabada, ¿no? Grabada en la memoria. Y bueno, pues ¿qué nos dice? Dice Mar se hallaba interesado en la realización de programas de ordenador que fueran capaces de analizar escenas de modo eficaz, haciendo uso de los procedimientos que se supone utiliza el sistema visual humano. ¿Vale? La teoría de la visión postula o tiene, su meta es explicar mediante un modelo computacional las escenas o etapas que tienen lugar para lograr reconocer una imagen o interpretar una escena. ¿Vale? Es lo que yo les comentaba. Cómo a través de un programa o de un ordenador nosotros podemos recoger de la misma forma una información, una imagen e interpretarla en una escena. ¿Vale? Desde el punto de vista computacional, en este caso de Mar, la visión es el cálculo realizado por diferentes módulos de representaciones simbólicas sucesivas de la escena representada al observador. Dichas representaciones deben entenderse en el sentido de descripciones explícitas de la imagen en cuestión, ¿vale? Para que esto fuera posible, Mar hizo, digamos que una serie de etapas para las cuales se pudiera crear esa escena o darle interpretación a esa escena de las que les hablo. La primera etapa es el procesamiento inicial o temprano, que consiste en un conjunto de procesos que intentan recuperar las propiedades físicas de las escenas 3D visible a partir de la matriz de intensidades de luminancia de la imagen digitalizada, ¿vale? Aguas, a raíz de todo este tipo de investigaciones, porque estamos hablando de los años 50, 60, es como empiezan como tal a generarse todo este tipo de tecnologías que a la fecha ustedes están pudiendo disfrutar. Como cuáles, pues como lo mencionábamos, ¿no? Me ha tocado ir al cine, bueno, cuando podíamos ir al cine y ver toda esta onda de incluso hasta 4DX, ¿sí les ha tocado? Que ven cómo la imagen literal se sale de la pantalla y pareciera que es algo real y que la imagen se está viendo real. De todo este tipo de teorías es que nosotros empezamos a tener avances tecnológicos que a la fecha estamos disfrutando y que evidentemente permitan que nosotros, independientemente de nuestra calidad visual o agudeza visual, podamos percibir. ¿A qué me refiero? Les decía yo que tengo astigmatismo y que tengo miopía, pero voy al cine, me pongo los lentes en 4D o 3D, que pues es también de lo más común a lo que vamos, y tengo la facilidad, independientemente de que no sea muy buena mi visión, tengo la facilidad de poder disfrutar estas imágenes en calidad 3D o 4D, precisamente por toda esta tecnología que nos permite ver cómo las imágenes literal se salen, ¿no?, de la pantalla. Entonces, todo esto en pro de lo que es la agudeza y visión o enfermedades de la vista ha sido también un avance tecnológico impresionante. ¿Por qué? Porque ya hay muchos estudios o muchas tecnologías que indican que podemos nosotros tener una mejor visión, ¿no? Desde las operaciones a través de rayo láser que antes pues no existían, o sea, desde el hecho de que nosotros podamos a través de quizá yo que uso lentes, podamos sustituirlos por nuevos lentes de contacto que al día de hoy pues ya tienen también mucho mayor funcionamiento que antes. Yo antes usaba lentes de contacto, me refiero a cuando era una niña, y lamentablemente siempre los perdía. ¿Pero por qué? Porque la tecnología hasta ese momento no era la adecuada, ¿vale? Y bueno, pues la segunda etapa es la del procesamiento tardío, que transforma el bosquejo
en una representación identificable del objeto y sus partes constitutivas. El objetivo de esta etapa es la obtención de un modelo 3D de la imagen bidimensional original, haciendo uso del procesamiento de alto nivel. Vamos nuevamente con el ejemplo del cine. Ustedes cuando van al cine, insisto, bueno, cuando íbamos, hay dos calidades, ¿no? 2D que le salen tanto, calidad 3D o 4D. Entonces es ahí en donde ya empieza a través de bosquejos, a través de imágenes, a través de diseños, de dibujos, a poder crear una escena bidimensional en algo que realmente se pueda, les decía yo, salir de la pantalla, ¿no? Tan es así que estaba viendo, no sé si hasta es exclusiva del iPhone 12, tengo dudilla por ahí en ese sentido, imágenes que pareciera que se salen de la pantalla. Así las han visto en las que dice, por si salgo en tu inicio, ¿no? Y memes de ese tipo. Entonces, la teoría de Marr fue contribuyente a que este tipo de tecnologías se hicieran realidad. Posteriormente, chicos, viene lo que es la teoría de Gibson, y esta es un poquito más bien menos compleja. Nos dice que la teoría de percepción de Gibson sostiene que la percepción no se construye mediante una interpretación de datos sensoriales por parte del perceptor, es decir, de nosotros que estamos percibiendo, sino que la percepción de una función directa del estímulo es proporcional a que está determinada innatamente y no resulta enriquecida por la experiencia pasada, sino se produce como consecuencia de una organización espontánea de los datos sensoriales de la mente del que lo percibe. ¿A qué se refiere esto, chicos? Que nosotros al momento de dar interpretación a una imagen, automáticamente va a ser resultado de lo que estamos viviendo en el momento. ¿Vale? ¿A qué me refiero? Un ejemplo básico, un accidente, ¿no? De repente nosotros nos hemos topado con accidentes automovilísticos muy constantemente, ¿no? Yo pude haber visto un accidente automovilístico hace 10 años, ¿no? Y tengo una noción vaga de lo que vi, pues porque recuerdo que lo vi, porque recuerdo que fue una situación en donde hubo muertos, heridos y demás, ¿vale? Sin embargo, es una experiencia pasada que a la fecha no me permite tener como tal una percepción inmediata de lo que pasó, ¿vale? Porque es algo que es del pasado. Lo que Gibson nos dice es que la vista es resultado de todos los estímulos que están siendo percibidos en el momento. Si yo ya percibí un accidente hace mucho, por más que lo recuerde en mi memoria fotográfica, es algo que ya no me va a permitir constituir una imagen o una escena. Pero si yo acabo de ver hace media hora un accidente en donde de la misma manera hubo muertitos, en donde de la misma manera hubo pues diferentes situaciones graves o delicadas, yo ya voy a tener la capacidad de reconstruir esa escena incluso en mi mente. A veces hasta soñamos feo. ¿Por qué? Porque fueron estímulos directos que yo viví en ese momento. ¿Vale? Y posteriormente, chicos, ya para finalizar, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la anatomía del oído humano, ¿vale? Y bueno, ustedes saben que el oído humano se encuentra dividido en oído externo, oído medio y oído interno, ¿vale? Igual vamos a ver únicamente lo básico de cada una de estas partes con la finalidad de que ustedes ya tengan como una noción de todo lo que estamos hablando ahorita, que finalmente se vio reflejado a través de lo que ya me entregaron. Y bueno, lo que vamos a trabajar en este momento es lo que constituye el oído externo, ¿vale? El oído externo está formado por un pabellón auricular y el conducto auditivo externo, ¿vale? Bueno, el pabellón auricular es una estructura constituida por cartílagos, cubiertos de piel. Estos cartílagos reciben diferentes nombres, siendo los más importantes hélix, antihélix y el trago. Están cubiertos de pericondrio, siendo el pericondrio el trago de su cara posterior uno de los elementos usados para injerto en las operaciones, en este caso pues en el tímpano, ¿vale? La piel que los cubre no tiene algún celular subcutáneo, de modo que las inflamaciones de esta pueden comprometer pues como tal el cartílago, y favorecer pues algún tipo de muerte de piel, ¿vale? Estamos hablando que esta zona está expuesta. El oído es un sentido también muy sensible ante cualquier situación de exponerlo ante algún estímulo, pues se va a sentir inmediatamente el daño en él.
Claro ejemplo, cuando estamos expuestos a muchísimo ruido. ¿Qué pasa incluso cuando ustedes le suben a sus audífonos? ¿Qué les dice el mismo teléfono, ¿no? Los teléfonos inteligentes. Que si tú le subes, eso implica que nosotros automáticamente estamos en riesgo de perder la audición. Y otra parte importante es el oído medio, ¿vale? El oído medio se encuentra entre el oído externo y el oído interno. Es un espacio de aire revestido por mucosa respiratoria y en cuyo interior se encuentra la cadena osicular. Está formada por un martillo. Estas son, digamos que las partes más importantes o las partes más importantes del oído, el yunque y el estribo. El martillo está íntimamente adherido, de modo que es imposible un movimiento, pues digamos que de esta sin que se mueva como tal el martillo. La articulación del martillo con el yunque y la de este con el estribo son rígidas, de modo que todo el movimiento de estimulación se transmite al estribo, ¿vale? Este se encuentra en un espacio conocido como ventana oval, que está cerrada por la platina del estribo, en el espacio del aire entre la ventana oval y la platina, que se encuentra con el ligamento anular que cierra ese compartimiento de aire, ¿vale? Y pues obviamente esto ya estamos hablando que es parte del oído medio y del oído interno, ¿vale, chicos? Y finalmente está el oído interno. El oído interno está formado en un espacio que deja el hueso temporal en la región denominada hueso petroso. El espacio se le denomina laberinto óseo y la estructura membranosa que existe en su interior se le denomina laberinto membranoso. Entre el laberinto óseo y el membranoso existe un líquido denominado perilinfa, un ultrafiltrado sanguíneo de composición similar a lo que, digamos que toda la estructura que maneja el oído en su composición general, ¿vale? Entonces, chicos, básicamente estas son las partes como más importantes de lo que es el oído. Y bueno, aquí es en donde sigue como que esta dudita de cuál es el más importante, qué es más importante para nosotros ver, escuchar, sentir, oler, sentir como tal algún sabor, ¿vale? Entonces, de toda esta de todas estas perdón, de todos estos sentidos, yo les voy a hacer una presentación porque pues implica que ustedes tengan como que una característica visual de las partes como tal del oído o de cada uno de los sentidos. Entonces se las voy a armar, se las voy a mandar con el objetivo de que a través de esta también estudien y ustedes también ya tienen como tal su álbum que también les va a servir para estudiar para el examen. Entonces van a tener elementos de donde poder estudiar, ¿vale, chicos? Entonces hasta aquí le vamos a dejar. Los demás órganos que quedaron pendientes van a ir en esa presentación de la que les hablo para que tengan una información adicional y les vaya súper bien en el examen, ¿vale? Y bueno, chicos, pues de mi parte es todo. Cualquier duda, comentario, sugerencia, háganmelo saber por favor a través del grupo o a través del WhatsApp personal para que podamos resolver dudas, ¿vale? Que tengan una excelente noche, cuídense mucho y cualquier cosa aquí andamos. Saluditos, bye.